Hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, no sé cómo llamar a este horario ya. Buenas noches, yo creo, evidentemente. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo está Eduardo, Felipe, Guillermo, Jeremías, Luis, Sebastián, Marco? ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. El último lunes de abril de 2025, chiquillos. Último lunes, último lunes. Semana cortita también. O sea, para nosotros Estados Unidos sigue abierto. No hay festivo del Día del Trabajador como se conoce acá. Allá no hay, sigue la bolsa abierta completamente. Me alegro que todo bien, chiquillos. Me alegro mucho. Qué bueno que estén ahí conversando, conectándose ya. Bien, igual Jeremías, muchas gracias por preguntar. Me alegro ahí, Seba. Me alegro, Marco. Hola, hola, ¿cómo están? Ya pues chiquillos, partimos la sesión del día de hoy. Dame un segundillo por aquí. Ahí está. La próxima semana es la sesión eh, a través de YouTube, así que aprovechen de preguntar todo lo que necesiten y todo. O sea, no estoy diciendo que o sea, no voy a responder preguntas, pero voy a que es más directa la comunicación acá. Ya pues chicos, vamos a partir entonces. Hay hartas cosas que ver, hartas cosas que analizar el día de hoy, así que partamos nomás. Bueno, recordarles también a los que van llegando, después lo voy a recordar también al final de la sesión, que el día miércoles nos vamos a reunir a las 21 horas para explicar un poco estrategias de inversión, ya sean en acciones, divisas o simplemente en contratos por diferencia en lo que ustedes estimen conveniente. Pero por lo general estamos operando, como ustedes saben, Nasdaq, dólar y oro, es lo que más estamos operando. Ahí sí. Ya. Ahora sí, me debería estar, me ven y me escuchan bien, me debería estar viendo acá abajito en un costado, ¿me ven bien o no me ven? Por favor me comentan si me ven acá en un costado abajo a la izquierda, debería estarme viendo. ¿Sí? ¿Sí? Bien, 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 perfecto, está bien. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces, chiquillos. Bueno, el día de hoy fue festivo en Japón, bueno, y medio lo que estaban uniendo. Hoy día fue festivo en Japón, no hubo para nada noticia relevante en el mercado, así que no hubo mucho que hacer durante la jornada de hoy. O sea, hablando en cuanto a noticias económicas, si bien hubieron algunos dime y diretes de Xi Jinping y de Donald Trump, cosas que no vamos a saber hasta que se termine esta batalla comercial, digamos de alguna manera. Bueno, pasamos al día de mañana, día cortito como se dieron cuenta el día de hoy, la verdad que no pasó mucho. Bueno, el día de mañana tenemos en este caso los Jobs Job Opening, que son como ofertas de trabajo disponibles en este caso que hay acá. El dato anterior, si no me equivoco, no me quiero arriesgar acá, creo que fue mejor a lo esperado. El dato, ahí sí, ahí está. Vamos a ver del 2024 en adelante. Se esperaban 7,69, salió 7,57. Un mal dato en este caso, son ofertas de trabajo abiertas como publicadas, digamos de alguna manera. Es un dato relevante para ver cómo está la economía, perdón, el mercado laboral estadounidense, así que es un dato bien importante que nos va a ir dando ciertas luces. También va a funcionar como un catalizador positivo, pero no tan relevante dentro del mercado. Bueno, también tenemos acá los SP Compost, en este caso anuales. Se espera una disminución del 4,7 al 4,6. Bueno, ya vimos este dato de las ofertas de trabajo abiertas, en este caso de 7,57 se espera una baja a 7,49. Se dieron cuenta ahí la tendencia bajista clara que estábamos viendo. Comienza consumidor, dato muy importante. Este es un dato que está con indicador 100, es decir, de 100 hacia arriba indica que hay mayor confianza, de 100 hacia abajo hay menos confianza en este caso. Disminución importantísima del 92,9 al 87,7. Así que un dato bien importante también para ir viendo cómo se está comportando el consumidor estadounidense. Datos interesantes mañana, perdón, sí, mañana a las 21:30 en China y también a las 9:45. ¿Por qué? Porque tenemos datos importantes en este caso de manufactura PMI y no manufactura PMI en este caso también. Si se dan cuenta, los datos de PMI de manufactura se espera una disminución relevante del 50,5 al 49,7. Les digo que es relevante porque se baja del indicador 50. El indicador 50 sabemos que es un indicador que por lo general indica expansión o contracción de ciertas economías. Por ende, es algo bastante importante y relevante de poder estar monitoreando. En el dato de manufactura PMI te se espera una baja de 50,8 a 50,6, aún se mantiene sobre el indicador 50, lo cual es algo aún positivo, si bien no es positivo que
tengamos bajas, sigue siendo positivo en este caso en el indicador 50. Cuando estamos acá en el manufactura Caixin, PMI también, si recordemos que los PMI en este caso vienen siendo como encuestas a los diferentes grupos o industrias que se encuentran, en el cual se está entrevistando en este caso, y también tenemos disminuciones del 51,2 al 49,8. El Caixin se refiere a empresas que no son parte del Estado y son empresas como que están por fuera. Entonces es importante para ir viendo cómo está comportando la empresa que no está intervenida en este caso por el Estado. De 51,2 baja a 49,8. Eso es el día mañana a las 9:45 minutos. Bueno, nos vamos al día miércoles. Último día por lo general me parece mucho para el mercado europeo. Vamos a ver el día jueves, creo que es festivo en Europa, pero por lo menos Estados Unidos sigue trabajando. Día miércoles, si se dan cuenta acá, tenemos varios datos de PIB, tanto en Italia, Alemania, Francia, pero lo más relevante obviamente siempre van a ser estos datos que se pueden evidenciar en Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a traducir estos datos para no dar información errónea y no confundirme en algunos términos. Primero tenemos el PIB avanzado, que es el anticipo del PIB que sale acá a las 8:30. Una disminución importante del 2,4 al 0,4%. Y eso es evidentemente algo que hemos visto y no es algo que pueda ser sorpresa para nosotros, si bien es súper chocante ver una caída tan relevante del 2,4% al 0,4%. Esto es algo que se sabía, la Fed lo estaba diciendo desde la reunión pasada, que todo este tipo de mantener las tasas altas, del tema arancelario, las tarifas también, todo esto podría tener serios problemas en lo que viene siendo el crecimiento estadounidense. Y eso sin considerar también lo que puede generar en cuanto a desempleo, lo cuanto a mantener mucho más las tasas altas por bastante tiempo, o no llegar a tiempo para ciertas bajas que se están anticipando en este caso. Entonces, toda esta incertidumbre que hemos visto en el mercado del 2,4% bajando al 0,4% es directamente en cuanto a dato duro de PIB, un dato bastante, bastante negativo. No sé si previamente hemos tenido bajas tan abruptas o considerables, me parece mucho que no. Aún no tentamos un territorio negativo, pero sí estaríamos muy cerca del rango de cero. Por ende, es un dato no muy favorable. Así que un dato que, o sea, un catalizador negativo que va a pegar sin duda en el mercado. Ahí sí. Bueno, índice de costos de empleo se mantiene en 0,9%, así que es un dato que es positivo en este caso para el mercado laboral estadounidense, pero no es algo que va a impactar en demasiado si sale tal cual como se espera. Índice de precios anticipados del PIB trimestral en este caso, se espera que aumente del 2,3% al 3%. Esto directamente debido a los aranceles, muy probablemente. Bueno, tenemos también los PMI de Chicago en ese caso. Se espera que baje de 47,6 a 45,9. Muy mal dato en este caso también para el PMI de Chicago. Índice de precios del PCE. Este es un dato que mira mucho la Fed. Aquí disminución del 0,4% al 0,1. Un dato positivo. Este dato sería un catalizador completamente positivo para el mercado. Ventas de casas pendientes, una disminución del 2% al 0,9%. Ingresos personales del 0,8 al 0,4%. Una disminución. Gasto personal aumentando. Miren, esto tampoco es una muy buena lectura, digámoslo de alguna manera, de tener disminución de los ingresos y aumento del gasto no es una muy buena dinámica, digámoslo de alguna manera. Ahora, si esto se acompaña, por ejemplo, con índice de precios del PC, bueno, esto quizás puede ser algo relevante, porque quiere decir esto que los precios para las cosas, para adquirir cosas es más barato. Entonces, si bien algo que dijo Powell en la última, no en la última reunión, pero sí en la última charla que se le dio en vivo, él decía que los precios no están bajando, pero sí están subiendo menos que antes. Es decir, si antes subían 1% al mes, ahora está subiendo un 0,8 o un 0,4. Si bien no se sabía el dato de cuánto estaba subiendo, sí estaba subiendo más lento de lo que tenían proyectado. Eso no quiere decir que la inversión esté cayendo, pero sí a largo plazo sí va a estar cayendo. Ahora, también mencionaba el tema de los aranceles. Si no se llegan a acuerdo y el mercado todavía está respondiendo a lo que viene siendo toda esta incertidumbre geopolítica, no sé o socioeconómica, no sé cómo llamarlo tampoco con Donald Trump, dentro de lo que está sucediendo con Estados Unidos, no vamos a poder tener quizás claridad sobre el mercado. Entonces, eso también te da ciertos indicios de qué poder hacer o para dónde estar mirando en este caso. Así que estos índices de precios del PCE vienen siendo algo, digamos de alguna manera, como positivo para el mercado. Lo que sí, esto de lo que dicen de ingresos y gastos personales no es una muy buena dinámica
Si es que tenemos, por ejemplo, tasas todavía muy altas o empleabilidad cayendo, o sea, empleabilidad subiendo, no son muy buenos datos si es que esto lo contrastamos con eso, ¿vale? Em, lo que tenemos que esperar en este momento es que la Fed no va a bajar las tasas en mayo y por ende esto no vendría siendo algo bastante positivo ni bueno para el mercado, teniendo en consideración que todavía tenemos incertidumbre directamente en el mercado. Inventarios de petróleo, bueno, no tenemos un dato, un pronóstico, solamente el dato anterior que es 0,2 millones. Es día festivo en China ese día y bueno, más datos tenemos en Japón, pero más datos relevantes para nosotros vienen siendo solamente esos, ¿vale? Me salté el cambio en plano agrícola. Sabía que me estaba faltando un dato. Bueno, sabemos que este dato siempre se da, me parece mucho que el martes o el miércoles previo a el dato que se entrega siempre un día viernes, que es el dato de NFP, el Non-Farm Payroll, que es un dato que se va a entregar todos los viernes de cada mes y que nos va a ir demostrando cómo está el cambio de empleo no agrícola. Un dato también importante para lo que va a decir la Fed después. Entonces, tenemos una disminución relevante de 155K a 123K, es decir, hay menor empleo no agrícola, y este dato tiene una ponderación diferente al dato del día viernes, que es el dato que tiene mayor peso. Pasamos al día jueves entonces. Día jueves, ahí está. Jueves 1 de mayo, en este caso, para nosotros es festivo, pero para los gringos ellos siguen trabajando. Como cada día jueves de reclamación de desempleo, si se dan cuenta, leve aumento, hemos estado muy a la par en la última semana. La verdad es que está siempre entre 200, yo diría la variación entre 215 y 230, siempre se ha mantenido ahí la última semana. En este caso, un leve aumento de 222 a 224K, así que no es algo para qué preocuparse. También nos dimos cuenta de los datos que tampoco era algo de que preocuparse previamente, ¿vale? En cuanto a los PMI, esto sí va a ser algo relevante para el mercado. Recordemos que los PMI de servicios son los más relevantes para la economía estadounidense y por ende los que tienen mayor impacto en el mercado. Sin embargo, los de fabricación también son importantes, no compone tan porcentaje relevante dentro del PIB, pero obviamente sí es una categoría que importa y mucho en el mercado estadounidense. Bueno, tenemos el PMI final de fabricación, que se espera que se mantenga en el rango de 50,7 sobre indicador 50 todavía ligeramente. Después a las 10 de la mañana tenemos el PMI de fabricación, ISM en este caso del 49 al 48%, para que ustedes lo puedan ver acá. Los PMI, como les digo, siempre son encuestas a 300 gerentes, 400 gerentes, 800 gerentes, 600 gerentes, siempre son diferentes la cantidad de gerentes a las cuales se le consultan sobre las condiciones económicas futuras del mercado y si ya van a ser en cuanto a inventario, en cuanto a costes, en cuanto a empleabilidad, se le hacen ciertas preguntas. En cuanto a los precios de fabricación, si se dan cuenta, el único dato que viene siendo positivo del 69,4 aumenta o aumentaría al 72,9. En cuanto a gasto de la construcción, disminuyendo del 0,7 al 0,3, no es un muy buen dato para el mercado inmobiliario. Y venta de vehículos de sala, estos vehículos nuevos en este caso, se espera una disminución de 17,8 a 17 cerrado. Bueno, también día festivo en China. Me parece mucho que esto corresponde al día jueves y viernes, pero aquí como obviamente un día como desfasado, nos da el día viernes al tiro. Bueno, y vamos al día, a mí parecer digámoslo, más relevante de la semana, netamente por el dato de empleabilidad y NFP en Estados Unidos. Si se dan cuenta, ya Europa va a estar abierto y también hay PMI en cuanto a Italia, Francia y Alemania, por lo menos lo que tenemos acá. Pero lo más relevante va a ser, en este caso, la tasa de desempleo en la zona euro, que se espera que se mantenga en el rango de 6,1%. Y obviamente datos relevantes a las 8:30 de la mañana en Estados Unidos, por ejemplo, con ganancia promedio por hora que se mantengan un 0,3%. Cambio de empleo no agrícola, el NFP, una disminución considerable. El pronóstico de 228K a 128K. Vamos a ver cómo están las últimas variaciones de esto desde el 2024, a ver si hemos tenido variaciones relevantes. Si se dan cuenta, se ha mantenido por debajo de 300 hace bastante tiempo. Y en las últimas, digamos, 4 semanas, podríamos decir en enero, un aumento significativo de 164 a 256, luego una baja considerable. Se esperaban 169 sobre 143, luego 159, 151. Y en abril 2025, en este caso, ahí está, abril 2025, ahí sí.
Se esperaban 137K y salió 228K. Vamos a ver si ahora sale menor a lo esperado en este caso, no vendría siendo un dato positivo para el mercado. En cuanto a la tasa de desempleo, se espera que se mantenga en el rango del 4,2%. Me parece mucho que hayamos tenido aumentos en los últimos meses. Así es, si se dan cuenta, en marzo tuvimos un alza del 4 al 4,1%, lo que se esperaba, del 4 es lo que se esperaba, 4,1 es lo que salió, y acá también se esperaba un 4,1 y salió 4,2%. Leves aumentos, pero aumentos al fin y al cabo, yo diría, este podría ser, si tenemos un aumento del 4,3%, 4,4% sería el tercer mes consecutivo de alzas, en este caso de la tasa de empleo en Estados Unidos. Debemos recordar que datos importantes que va a considerar la Fed para tener una estabilidad económica y de mercado. En este caso vendrían siendo directamente la empleabilidad estadounidense, es decir, que no aumente la empleabilidad, que no aumente el desempleo en este caso. Esto me quiere decir que si tenemos un aumento del desempleo, muy probablemente, como le he venido explicando, se debe a uno de los factores puede ser, en este caso, la tasa muy alta, es decir, el dinero por el cual yo me voy a invertir va a ser, que yo voy a querer invertir, va a ser mucho más alto el interés por el cual yo voy a pedir ese crédito para poder invertir en algo. Entonces, para mantener el negocio también necesito tener dinero y ese dinero cuando tengo tasas muy altas me sale muy caro en este caso y la línea se corta en este caso por lo más fino y ahí sería justamente los empleados los que sufrirían directamente estos factores. Por ende, una respuesta natural que surge con respecto a si tengo una empleabilidad en aumento y tengo tasas muy altas, bueno, bajo las tasas. Si yo bajo las tasas, muevo un poco más la economía, sale más barato invertir, la gente invierte, la gente gasta, se le requiere más puestos de trabajo y así se aumenta en este caso la empleabilidad. Es una de las variables. En la teoría en la teoría funciona de esa manera. En la práctica quizás no tanto, o quizás no tan inmediato, pero sí funciona así, dada la estadística y lo que hemos visto últimamente. Entonces, sí es algo relevante que tiene que considerar la Fed al momento de tomar la decisión y obviamente también cómo se ha comportado la inflación en el rango de tiempo del cual se está evaluando y cómo se espera en el futuro. Siendo sincero, cómo ha venido los últimos días en el mercado, teniendo ya como estas, digámoslo en cierta medida, ciertas claridades en cuanto a lo que viene siendo Donald Trump y Xi Jinping, aunque me voy a contrastar con lo que estoy diciendo con una noticia que salió hace poco, dice China insiste en que no hay conversaciones arancelarias en curso con Trump y Xi o altos asistentes, a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos. Entonces ya esto se convirtió en tierra de nadie, no sabemos quién creerle, el mercado ya no está como respondiendo a estas noticias, no sabemos si va a amanecer negativo o no. Entonces, no estamos exentos de aquellas cosas en cuanto a mercado. Bueno, no sé por qué me fui a hablar de Donald Trump y Xi Jinping, pero estábamos hablando de la tasa de desempleo perdón, de los factores que incidían en la toma de decisiones por parte de la Fed, y en este caso viene siendo la inflación para terminar ahí la idea. Em, Eso, no sé si hay dudas con respecto a lo que estábamos hablando de lo que se viene en la semanita. Si se encuentra una semana que parte de menos a más, esto solamente en cuanto a dato económico. Hay harto dato tanto el día miércoles, el día jueves, el día viernes, hay harto dato. El día de hoy fue un día bastante flojo, pero ya desde mañana comenzamos con datos quizás no tan relevantes, pero sí que nos van a dar ciertas luces de cómo puede estar el mercado. Este dato es súper importante para ir viendo cómo se dan estas ofertas de trabajo. Hace un tiempo también les comentaba que la Fed estaba entre la espada y la pared, entre no saber si bajar las tasas, porque el desempleo estaba aumentando, y no saber si mantener la tasa o subirla por el aumento de la inflación. Hoy en día tiene un factor menos, que viene siendo el control de la inflación. La inflación cayó el último mes y la verdad es que eso da ciertas luces a que la Fed pueda bajar las tasas con mayor tranquilidad sin tener que pensarlo mucho. Y claro, si nosotros tenemos un aumento del desempleo durante esta semana, es decir, cae la oferta de trabajo, ejemplo, si cae la oferta de trabajo y más encima el viernes tenemos un aumento de la tasa de desempleo, muy probablemente las probabilidades que nosotros vayamos a evidenciar sobre futuras bajas de tasas van a ser aún más drásticas. No estoy hablando que se vaya a dejar un 0,50%, pero sí podamos tener quizás bajas más seguidas como la que hemos visto en la última semana, donde nos hemos dado cuenta que han variado de tres bajas consecutivas a cuatro bajas en el año, pero una pausada pues, entre medio. Entonces,
Esto va cambiando semana con semana y hay que estar ahí muy al pendiente. Bueno, eso más que nada para que tengan en consideración qué es lo que pasaría si tenemos un aumento de la oferta de trabajo y, perdón, una caída de la oferta de trabajo y un aumento del desempleo en Estados Unidos. Eso evidentemente es lo que pasaría en los mercados. Habría un poco de estrés presionando a la Fed a que baje los tipos. Bueno, y hablando de lo mismo, vamos a ir viendo cómo va a comportar en este caso la Fed el 7 de mayo. Debemos recordar que tenemos tasa de interés en Estados Unidos por parte de la Fed, donde el 91,1% de las preferencias espera que la tasa se mantenga en el rango de 4,25 y 4,50. Solo el 8,9% espera una baja de 0,25 puntos base. Aquí ya veríamos el 18 de junio la segunda baja de tasas, perdón, la primera baja de tasas en Estados Unidos de 0,25 puntos base con un 57,2% de las preferencias. Algo peleado aquí también, 37,2, mantener la tasa en el mismo rango y eso está ahí bastante peleado. Esto no lo habíamos visto tan claramente las semanas anteriores. El 30 de julio ya tenemos la segunda baja consecutiva y estaríamos en el rango de 3,75-4% en un 48,3% de las preferencias para bajar la tasa en segunda vez consecutiva en el año. Tendríamos baja en junio, en julio y no, al parecer se mantendría la tasa en ese rango de momento. Miren, solamente de 41,8 a 41,7 son las diferencias, así que está muy reñido esto acá para septiembre. Esa sería la tercera baja consecutiva en caso de que se concrete eso, ¿vale? De momento no, así que deberíamos dos con pausa en septiembre. Y ya sea obviamente la baja de tasa, la tercera baja de tasas en octubre, donde tendríamos el 41,8% de las preferencias, y en diciembre ya tendríamos otra baja, que serían cuatro bajas total en el año, teniendo solamente una pausa que sería en septiembre en Estados Unidos para bajar las tasas en el rango que quedaría de 3,25 3,50 ahí quedaría el rango para el año 2025. ¿Vale? Lo importante que tenemos que tener en consideración en estos momentos que se va a mantener en este caso la tasa muy probablemente el 7 de mayo, no va a haber cambio en este caso, ya las bajas considerables empezarían ya desde el 18 de junio en adelante, ¿vale? En cuanto a Chile, no nos quedamos abajo, nosotros también tenemos harto dato en nuestro país el día de mañana, tenemos en este caso empleo nacional y de la región metropolitana en el periodo de enero-marzo 2025, eso se presenta el día de mañana a las 9 horas. ¿Qué más tenemos en cuanto a abril? Bueno, solamente esos datos, o sea, lo más relevante que queda esta semana, como les digo, es el día de mañana, donde se conocerá la empleabilidad nacional en nuestro país. Bueno, en cuanto a lo que respecta a la agenda semanal del Banco Central, el día de hoy tenemos la reunión de política monetaria y obviamente tendremos el comunicado el día martes a las 18 horas, ¿vale? Nosotros sabemos que tanto los operadores financieros como la agenda de encuestadores también que se realiza por parte del Banco Central, eh, hemos evidenciado que no van a haber, o lo que se espera, por lo menos de parte del mercado, es que no existan bajas de tasas, o sea, que se mantenga la tasa por todo el periodo de tiempo. Es decir, creo que eran 3 a 4 reuniones más que esperaban que la tasa se mantuviera en el rango del 5%. Entonces no deberíamos ver cosas distintas, eso quiero hacer hincapié. ¿Vale? Si nosotros vamos a ver acá, RPM, para que tengan ahí el calendario también, si lo quieren sacar un pantallazo o buscarlo ustedes, colocan RPM Banco Central y listo. Bueno, 28-29 de abril en la reunión, el comunicado se da el martes 29 de abril a las 18 horas y la minuta en este caso se da casi un mes después, en este caso, el jueves 15 de mayo, bueno, casi un mes después, ¿o no? No, son cerca como de 20 días, a mi parecer. Bueno, 20 días después se da en este caso la minuta donde se explica por qué tomaron esa decisión, que votaron ciertas personas y dan ahí una breve charla de cuál fue la decisión que tomaron, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, semana movida no solo por noticias estadounidenses, también en nuestro país tenemos desempleo mañana, también tenemos tasa de, de interés mañana, y aquí quiero entrar en algo importante. Es entender, no vamos a ver gráficos, o sea, no voy a, perdón, quiero mostrar el gráfico acá, pero solamente como a modo de ejemplificación, no quiero pasar a ver gráficos de inmediato. Hay otras cosas que quiero ver antes. Vamos a esperar que abra ahí, vamos a cerrar esto. Ahí cargo, ahí cargo.
Bueno, chiquillos, vamos a hablar de dólar. ¿Por qué? Aquí quiero hacer hincapié para los nuevos que están viendo esta reunión. No sé si por acá hay alguien nuevo, chiquillos, que esté viendo la reunión, primera vez que se conectan o ya son antiguos. Ahí me comentan si son nuevos o antiguos los que están viendo la reunión. Pero bueno, para hacer hincapié en esto, debemos entender, y ya los más antiguos sabrán en este caso, que cuando un banco central mantiene la tasa de interés, como es muy probable que suceda en nuestro país, se fortalece aquella divisa frente a la divisa que en este caso viene siendo más débil o que tiene una tasa de interés inferior o superior en este caso. ¿Vale? Es decir, si nosotros tenemos que en Chile se va a mantener la tasa de interés en el rango lo tenemos, perdón, en el periodo que lo tenemos en este momento, o sea, en la cifra que la tenemos en estos momentos, muy probablemente nuestro peso chileno se va a fortalecer frente al dólar y podríamos ver ciertas bajas considerables acá. Ahora, no es una, digámoslo de alguna manera, una noticia tan relevante ni algo que vayamos a como a sorprendernos. No sabíamos que el Banco Central iba a bajar. El mercado lo tiene más que asumido. Muy probablemente eso ya está más que asumido en el mercado y muy probablemente ni siquiera sea algo de impacto para el mercado. Por ende, al no tener un cierto peso en el mercado, si bien vamos a ver ciertas bajas, pero aquí voy con esto. Puede ser a 9.35, puede ser incluso a 9.40 sin tener mayor peso. Lo que va a ser relevante y que muy probablemente tengamos un alza en este caso también del dólar, viene siendo justamente que Estados Unidos también va a mantener la tasa, ¿vale? Aquí, si nos ponemos en la balanza qué pesa más el dólar o el peso chileno, muy probablemente el dólar va a pesar mucho más. Entonces, en este caso, podemos tener un gap bajista de 5 pesos en dólar peso chileno. El día miércoles, cuando el mercado ya tenga asumida la noticia y ya se sepa. Pero aquel día 8 de mayo, luego de que se presente la tasa por parte de la Fed, podemos ver quizá un gap de, no sé, 7 pesos, 10 pesos, sin ningún problema, ¿vale? Y eso tampoco es como que, si bien la noticia puede ser más impactante o no, están las dos noticias más que asumidas. Por ende, es un tema de pesos por parte de la moneda, en este caso, ¿vale? Lo que quiero que se quede claro en este momento es que cuando un banco central mantiene tasa de interés, lo que hace la divisa es fortalecerse. ¿Por qué? Porque está diciendo no voy a imprimir más plata de la que ya tengo en circulación en este momento, digámoslo así. Entonces, se hace más escaso el dinero disponible, ¿vale? Porque no se está creando más, sino que lo que está en circulación es lo que corre, digamos de alguna manera. Y lo que haría en el caso contrario, si yo bajo la tasa de interés, es decir, que estoy imprimiendo más dinero para que la gente pueda invertir más, es decir, hago más accesible el crédito, lo hago más barato. Si antes la tasa estaba en un 5% y yo bajo un 2%, bueno, me quedará bastante baja la tasa en un 3%. Entonces, ya los intereses que yo devuelvo de un 5% a un 3% vienen siendo considerablemente menos, más si lo hacemos en miles de millones. Entonces, a tenerlo en consideración y para que lo tengan también en sus cabecitas cuando vean que si subió o bajó la tasa el día de mañana. Bueno, por si no fuera poco, denme un segundo, voy a conectar esto antes que se desconecte el notebook. Por si no fuera poco, tenemos las NFP, los Non-Farm Payroll, tenemos también tasa de interés en nuestro país, tenemos desempleo en Estados Unidos, y además es la semana donde la mayor cantidad de empresas van a presentar resultados financieros. Si se dan cuenta, acá yo siempre les coloco estos XLK, XLB, XLF, por lo general son como los sectores, los ETF de los sectores estadounidenses, de la finanza, del real estate, del consumo discrecional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esos tengo acá también en una lista, aquí están, si se dan cuenta, ETF, aquí están todos los sectores. Bueno, aquí la cantidad de empresas que entregan por sector, la verdad es que son bastantes, es donde más se van a entregar resultados y también donde las mayores empresas van a estar también entregando resultados. Comenzando, por ejemplo, el día de hoy con Domino's Pizza, donde, bueno, yo no tengo acciones de Domino's Pizza, por ende no estoy invirtiendo ahí, no me metí a revisar ni nada por el estilo, pero sí mañana ya empezamos con noticias relevantes. ¿Por qué? Tenemos Sofi, empresa que tengo en cartera, PayPal no la tengo en cartera, Coca-Cola la tengo en cartera. Royal Caribbean sé que varios la tienen. Spotify, obvio que sí la tengo en cartera. Y mañana ya, antes de la apertura, vamos a tener justamente estos resultados financieros. De Coca-Cola, de Sofi, de PayPal.
de UPS, de Spotify y de Royal Caribbean. No sé si alguien tiene Pfizer por ahí, pero también va a presentar el día de mañana. Mañana al cierre tenemos Visa, Starbucks, Snap, First Solars. ¿Qué más tenemos por acá? Arch, sé que algunos tenían Arch también en ese sentido, pero yo lo personal tengo Visa de acá, la única que tengo. Así que interesante el día de mañana. El día miércoles tenemos Caterpillar, también empresa que tengo en un portafolio a largo plazo. Eso es previo a la apertura. Al cierre tenemos Microsoft, Meta, Robinhood, Qualcomm. Uf, ese día va a estar pero heavy, 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 heavy. Ese día va a estar muy, muy bueno. Se va a mover muchísimo el mercado, tanto por Microsoft como por Meta. Bueno, y el día jueves tenemos Lilly, creo que se llama esa empresa. Mastercard, McDonald's, empresa que también tengo en cartera. Sé que varios tienen esa compañía, así que por eso la nombré. La tarde tenemos Amazon, empresa que también tenemos en cartera. Apple, Airbnb, Reddit, entre las más relevantes. Tanto como el día miércoles como el día jueves son los días más potentes del mercado. Y curiosamente, este día vamos a tenerlo, entre comillas, como libre en nuestro país, por ende quizás vamos a estar mucho más pendientes de estos datos. Así que se los voy a dejar ahí, voy a hacer quizás unas, unas publicaciones más como más profundas para que, como van a tener tiempo de leer un poquito más, se las voy a dejar ahí para que las lean. Bueno, y el día viernes, Chevron, bueno, entre las más relevantes, pero en lo personal no tengo ninguna de estas empresas del día viernes, así que solamente aquellas. ¿Qué tal la semanita movida, o no, chiquillos? Bastante movida, ¿se la esperaban así o no? Los leo por acá a ver si hay comentarios en el chat. Me imagino que no se la esperaban tan movida. Ya, perfecto, chiquillos. Bueno. Como siempre, quiero pasar a revisar antes de continuar porque tenía aquí la pautita. Ya, ahí sí. Está bien buena la semana, dice ahí el rodo. Ya, estos links que están acá viendo en la página en pantalla, ustedes lo tienen dentro de la plataforma Inversionario. Ustedes se van a la aplicación Inversionarios. Y acá, esto es una página donde ustedes pueden ver cuál va a ser el movimiento potencial que puede tener una empresa que va a entregar resultados, ¿vale? Es para ver el valor, la volatilidad implícita y la expectativa de movimiento. Ustedes se van acá al final, donde aparecen los links, también les va a aparecer dentro de la aplicación. Y acá dice valor futuro de acciones, pueden hacerlo acá o pueden hacerlo con el spot gamma. Lo que tú estás viendo acá es el spot gamma, ¿vale? Lo vamos a ir viendo también con el otro. Pero el spot gamma te va a ir dando por día, si se dan cuenta. Aquí aparece por día y acá dice los que están en celeste son antes que abra el mercado y después que cierre el mercado, en este caso de color morado. Si nos damos cuenta acá, no hay tanto movimiento el día de hoy. El día de mañana, si se dan cuenta, 29, la que mayor movimiento puede tener puede ser Spotify con un 11,12% y Sofi con un 10,86%. Esa es la expectativa de movimiento que se espera. Eso quiere decir que mañana vamos a ver un movimiento de un 10% aproximadamente en Spotify y en Sofi, ya sea positivo o sea negativo, eso da igual. Acá si se dan cuenta dice que van a estar presentando resultados entre las 7 y las 6 de la mañana. Por ende, muy probablemente vamos a ver, previo a la apertura de los mercados, un movimiento de un 10%, ya sea positivo o negativo en Spotify y en Sofi. Bueno, aquí PayPal también, si se dan cuenta, un 7%. Coca-Cola, muy bajo su expectativa de movimiento. General Motors también, con un 5% y Coca-Cola con un 2,23%, muy baja. Pfizer un 3,39%, así que no hay mucho. Bueno, y para el cierre, si nos damos cuenta, bueno, Snap va a entregar Starbucks y Starbucks tiene un riesgo, o sea, una expectativa de movimiento de un 6,46%. Visa, solamente un 3,91% es lo que se puede mover Visa el día de mañana. Yo estoy hablando de que esto puede ser tanto positivo como negativo, ¿vale? Eso es expectativa de movimiento. Nos vamos el día miércoles, previo no hay nada, no hay mucho, no hay nada relevante. Bueno, Robinhood tiene una expectativa de movimiento del 10,86%. Qualcomm ese día miércoles al cierre
Y Meta un 6%, Qualcomm un 5%, Microsoft solamente un 4% de expectativa de movimiento. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, McDonald's, si se dan cuenta, expectativa de movimiento muy baja de un 3,94%, entre las más relevantes. Bueno, y el día jueves acá tenemos Amazon con un 5%, MicroStrategy un 5,17% y Apple solo un 4%. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Reddit, miren, el Reddit un 12,20% de su expectativa de movimiento. Y esta de acá, BBAI, 17,03% de su expectativa de movimiento. Gigante expectativa de movimiento. Bueno, esta es una de las formas que ustedes lo pueden ver. Ahí aparecen todos los símbolos, ustedes los top de los nombres. Lo pueden ir haciendo por semana y todo el tema. Ustedes lo pueden ir arreglando ahí. La otra es tools.openai, que es algo que ocupamos hace bastante rato. Por ejemplo, aquí está la expectativa de movimiento de NVIDIA en el tiempo. Acá usted le va a ir mostrando un porcentaje. Ese porcentaje, por ejemplo, dice expectativa de movimiento de un 4,4% y volatilidad implícita del 59%. ¿Vale? Esto quiere decir, acá abajito te va a aparecer la fecha y dice, por ejemplo, al 2 de mayo, la expectativa de movimiento es de un 4,4%, es decir, nos iríamos hoy en día desde los, perdón, desde los 108 a los 113 en el caso de ser alcista o de los 108 a los 103 en caso de ser bajista. Si vamos y continuamos, por ejemplo, hacia el 9 de mayo, deberíamos tener una expectativa de movimiento del 6,5%, es decir, nos vamos a 115 o a 101, ¿vale? Esos son lo que se espera en cuanto a expectativa de movimiento. Bueno, si nosotros queremos ver, por ejemplo, empresas que van a entregar pronto, vamos a ver Meta, por ejemplo. ¿Cuánto se va a mover? Yo busco aquí Meta, me va a cargar acá, y aquí me da la expectativa de movimiento, si se dan cuenta. Hoy se encuentra en 549 y la expectativa de movimiento se espera de un 7,6%, es decir, que nos vamos directamente a 591 o a 508 en caso de ir negativos en el mercado, ¿vale? Esto, si se dan cuenta, es al 2 de mayo, así que para que lo tengan en consideración. Vamos a ver, por ejemplo, mañana Spotify, que va a entregar resultados, bueno, en un par de horas más. Expectativa de movimiento de aquí al 2 de mayo de un 9,8%, volatilidad implícita del 125,1%. O sea, es decir, nos vamos directamente desde 596 a 656 o a 539, ¿vale? Una expectativa de movimiento bastante, bastante alta. Bueno, y estas dos páginas que ustedes están viendo acá, donde yo estoy sacando la data para ir viendo la expectativa de movimiento y cómo saber cuánto se va a mover y todo el tema, lo pueden ver directamente desde acá. Acá, en valor futuro de acciones, en este caso, esa es la de tools.openai y la de Spot Gamma, en este caso, que es una herramienta con data real, en este caso, del mercado, que es la que ustedes vieron aquí, esta de acá, ¿vale? La otra es más interactiva, yo entiendo y todo el tema. Esta acá de tools.openai es súper interactiva, funciona bastante bien, da un poco de información económica de la compañía, pero son las dos funcionales, la verdad, la una con la otra, así que no hay que estar luchando mucho con ella. Bueno, también quería pasar a recordar estas, digamos, estadísticas, estudios estadísticos que yo siempre les voy mandando por acá, sean positivos o negativos, pero en este caso, uno que me llamó la atención, y es que históricamente cuando el S&P 500 sube 5 días consecutivos y acumula una ganancia de más del 7%, como lo que acaba de ocurrir, los resultados futuros tienden a ser positivos en el mediano a largo plazo. Si nos damos cuenta, acá está el estudio, cuando sube, en este caso, de un 7% en los últimos 5 días, nos damos cuenta que al cabo de una semana, por lo general, las rentabilidades en este caso son negativas de un 0,64%, pero ya si nos damos cuenta, al mes ya aumentamos una rentabilidad bastante significativa en el promedio de todas las veces que ha pasado esto en la historia. ¿Vale? En promedio, si nos damos cuenta, en 12 meses o en un año más tarde, una efectividad del 100% por lo general termina un 22,73% positivo en relación a esos últimos 5 días en los cuales el mercado ha subido. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto en la práctica? Que desde hoy día en adelante, a un año más, es decir, a el 28 de abril del 2026, deberíamos por lo menos haber subido un 22%, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir esta estadística. Bueno, y algo relevante que quise compartirles el día de hoy, bueno, siempre que tengo la posibilidad de que me compartan esta información de los flujos institucionales de ciertas compañías, se los voy compartiendo. En este caso, tenemos la línea azul, que es el flujo institucional, si se dan cuenta acá, y la línea naranja, que es el flujo minorista.
¿vale? Si se dan cuenta, ambos flujos están negativos, acá si se dan cuenta, pero aumentando considerablemente, en este caso, el flujo institucional, en este caso. Si se dan cuenta, el flujo institucional ha subido bastante en relación a lo que hemos visto en el último tiempo. Así que, en cambio, el flujo minorista se ha mantenido bastante, bastante a la baja, ¿vale? A tenerlo en consideración ahí. Aquí está el flujo institucional y el flujo minorista, ¿vale? Esto en cuanto a Tesla. Pasamos a ver el de Palantir, me lo habían pedido algunos inversionarios por ahí. Bueno, el de Palantir se encuentra, ambos están negativos, tanto el institucional, acá se encuentra institucional, y el flujo minorista, ambos negativos en este caso. Aún no hay indicios de volumen de capital fluyendo hacia esta compañía. Si nos vamos a Apple, Apple, la empresa que ha sido castigada últimamente, la tendencia bajista es clara, si tocamos los picos acá viene siendo algo relevante. Bueno, ambos flujos son negativos, en este caso tanto el flujo negativo por parte de los institucionales ha ido disminuyendo, es decir, ha ido cada vez, si antes se estaban vendiendo, no sé, 5.000, se están vendiendo ahora 4.000 solamente, estoy dando un ejemplo solamente, y el flujo minorista también disminuyendo considerablemente, ¿vale? Ambos flujos saliendo directamente desde Apple. Si nos vamos a dar cuenta también en Nvidia, de Nvidia pasó de un flujo completamente negativo a ir acumulando cada vez más fuerza positiva a lo largo que va subiendo. Si se dan cuenta, estuvo o llegó a estar, deme un segundo, en febrero 2025 llegó a estar en menos 6.000 de flujo negativo, ya va solamente en menos 2.000 y fracción, que es lo que estoy evidenciando por acá, ¿vale? Eh, Aún así, si se dan cuenta, los flujos siguen siendo negativos. El flujo minorista es completamente negativo versus el flujo, en este caso institucional, que viene siendo un poco más positivo. Acá está la relación, si se dan cuenta, de menos 2.984 a menos 5.336, ¿vale? Esa es la diferencia de flujos. Esto está al 28, eso está hasta el día de hoy, así que muy probablemente esto vaya a cambiar durante la semana. Bueno, eso más que nada en cuanto a los flujos, en cuanto a noticias, en cuanto a lo que va a pasar durante la semana, cosas relevantes que podemos ir viendo. Y ahora vamos a pasar a ver un poco más de noticias, un poco más de geopolítica, vamos a terminar con gráficos, así que yo tengo un par de empresas con las cuales voy a ver con ustedes, porque entregan resultados esta semana, pero si ustedes quieren y me quieren sugerir alguna empresa, me la dejan por acá en los comentarios y la voy a estar leyendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, estas noticias se las comenté, fue un spoiler. China insiste en que no hay conversaciones arancelarias en curso con Trump y Xi o altos asistentes, a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos. Bueno, aquí entramos en un problema directamente donde no sabemos quién dice la verdad, quién está mintiendo, y aquí nos damos cuenta que el poder negociador que tenía Donald Trump sobre sus tarifas, es decir, no, te voy a poner tarifas si no haces esto, bla, bla, bla. Bueno, eso se ha perdido drásticamente en el último tiempo y nos damos cuenta justamente en cómo China dice que sí, después dice que no, y el otro no dice nada. Entonces, si Donald Trump en este momento tuviese la capacidad o el poder de negociación que tenía en un comienzo, bueno, esta noticia no ocurriría, ¿vale? Em, Ahora el mercado no está respondiendo a ello, o sea, no sabemos qué está pasando. Aún no tenemos la apertura asiática, que la va a compartir Eduardo en un par de minutos más, pero por lo general estos datos antes hubiesen respondido a un mercado completamente rojo y bla, bla, bla. Ahora no sabemos si eso va a ser así, ¿vale? Entonces, está siendo raro el último tiempo, diría yo, la última semana en cuanto a China, en cuanto a Estados Unidos, Donald Trump. No hay claridad sobre quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Lo cierto y la única certeza que tenemos en este momento es que el poder negociador que tenía Donald Trump cada vez se está haciendo más y más débil. Por ende, no se puede estar confiando mucho en lo que puede ir diciendo, aparte de la bipolaridad que tiene el hombre de decir que sí, después decir que no, después que yo no lo dije, que no era así. Bueno, un sinfín de cosas que hay que estar ahí atento y por eso están aquí en Inversionarios para que puedan entender y podamos traducir toda esa información. Así que eso. Bueno, y esto es un dato relevante que también me pareció importante compartir. Se lo dice la administración de Trump, apunta a Harvard Law Review con una investigación de discriminación basada en la raza. Bueno, si se acuerdan, en este caso, donde la Universidad de Harvard había protestado en contra de los israelitas y a favor de Palestina, bueno, hay un problema que también aún no se soluciona
y tampoco hemos tenido avances como significativos y eso también nos damos cuenta que por más que tenga apoyo en el Congreso, no han habido ciertos avances en materias que él consideraba como estrictamente necesarias para poder tener una buena gobernabilidad en este caso. No se le está dando muy bien en este caso con lo que está pasando con el Kremlin, en este caso con Rusia y Ucrania. Tampoco le está yendo muy bien con China. Bueno, lleva meses todavía, no podemos tirar la toalla, pero él hacía parecer que todo iba a ser un poco más rápido y un poco más ágil las cosas, así que no están haciendo de esa manera. Bueno, eso con lo que respecta a información, a toda esta densidad de datos que le fui compartiendo recién. Así que vamos a ver cómo anda el análisis técnico. Vamos a ir viendo y partiendo en este caso con el dólar peso chileno, que sabemos que la tendencia bajista ha tenido un piso importante. Si se dan cuenta, los altos son cada vez más bajos, los bajos son cada vez más bajos y esto nos va demostrando una tendencia bajista clara. El piso claramente se puede ver acá, 9.35 y 9.30. Se los voy a marcar aquí como doble, como una doble, sí, un doble piso, digamos de alguna manera, porque llegó a este nivel de 9.30 y no continuó cayendo. Se agotaron en este caso los vendedores, comenzaron a entrar los compradores en este caso, quizás nunca se fueron, pero ya superando el nivel de 9.40, que era un nivel importantísimo. El rango en el cual se encontraba entre 9.30 y 9.40, yo lo estaba achicando en este caso 9.35, 9.41, viene siendo un rango a mi parecer, fundamental, dado que cualquier ruptura por debajo de estas zonas o por encima, valga la redundancia, íbamos a tener ya todavía escaladas muy alcistas. Podríamos ir, como les decía, a 9.56 sin ningún problema, dado que tenemos una zona relevante previamente. Demos un segundo, chicos. Bueno, como les iba comentando, hace 9.56 podríamos tenerlo sin ningún problema, teniendo en consideración alguna u otra baja, ya sea por la tasa de interés o por algún dimes y diretes que pueda dar en este caso Donald Trump. Aún debemos tener en consideración que Donald Trump no ha puesto, y no sé si lo vaya a poner ahora, bueno, todas estas cosas me entran en duda, aranceles contra el cobre. ¿Se acuerdan que él en un comienzo dijo que no iba a colocar aranceles al cobre, que lo estaba pensando y lo iba a anunciar muy pronto? Bueno, ahora que se está dando la vuelta y está diciendo que no hay aranceles, que los redujo, que bla, 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 no sé si vaya a colocarle aranceles al cobre. ¿Por qué les menciono esto? Porque sabemos que cada vez que tenemos un cobre alcista, muy probablemente nuestro dólar peso chileno se vaya, en este caso, al pozo, es decir, tengamos una caída significativa. Y acá justamente algo que tenemos que tener en consideración. El cobre el día de hoy, bueno, en esta jornada de mercado asiático, lleva en los contratos por diferencia un 1,17% de subida en este caso. En cuanto al dólar index, subiendo un 0,20%, si tenemos alzas o apoyos directamente del peso chileno en el cobre, es decir, un alza del cobre, esto fortalece en este caso al peso chileno y deberíamos tener una baja en este caso de el dólar peso chileno a nivel internacional. ¿Vale? A diferencia, si tenemos, y por el contrario, si tenemos un alza del dólar index y una caída del cobre, tenemos ahí potencialmente una alza en este caso en el dólar peso chileno, ¿vale? En cuanto al oro, bueno, el oro, esta posición la mandamos durante la tarde, teníamos esta ruptura, el mercado se da sin ningún problema, colocamos stop loss a precio de entrada, el mercado llega a niveles muy alcistas en este caso, pero se devuelve y nos saca por break-even, ¿vale? Vuelve a la zona que tenemos acá. Podemos todavía marcar este nivel como un nivel importante, un nivel relevante. Puedo marcarlo aquí como una zonita también. Marcar, por ejemplo, esta zona que tenemos acá. Entonces, si el mercado supera esa zona, podríamos iniciar compras sin ningún problema, ¿vale? Voy a alejar un poco más el gráfico, dado que esta fue una entrada ahí un poco más paulatina. Bueno, aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, yo en lo personal estaba esperando rupturas de este nivel para iniciar ciertas compras, pero al ver que el mercado estaba superando este nivel con bastante fuerza, inicié la compra arriesgándome obviamente sabiendo que el stop iba a estar por acá y el take profit no iba a ser algo que me podía llenar tanto. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una, dos, esta puede ser la tercera intento de ir a perforar este nivel,
algún take profit por encima de ese nivel puede ser no tan efectivo, dado que el mercado puede rebotar sin problema y irse nuevamente a la baja en este caso. Entonces, mi stop no era un riesgo-beneficio relevante, dado que el stop iba a estar por acá y tenía que estar en una posición mínimo 1 a 1 para que sea una posición rentable en este caso. En este momento seguiríamos dentro de la posición, muy probablemente con una ligera pérdida, pero aún dentro del mercado. Arriesgando obviamente todo lo que teníamos acá. Bueno. ¿Qué recomiendo en estos momentos? Si tenemos en este caso alguna ruptura por encima de esta zona, podríamos iniciar alguna compra. Si usted quiere adelantarse a la jugada y hacer, bueno, déjeme marcar esta, y hacer en este caso la entrada en este punto, también lo puede hacer y puede ser un poquito más fiable. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el último máximo, que viene siendo este, se lo voy a marcar aquí acá. Entonces, cualquier compra por encima de ese nivel podríamos verla potencialmente al alza hacia 3.370, una posición muy corta, o ya mucho más arriba a 3.400 aproximadamente, que es un nivel ya importante. Pero en primera instancia les mencionaría una entrada sobre este nivel, los 3.352, o una entrada por sobre 3.370, quizás para ir un poquito más seguro hacia estos niveles, ¿vale? Eso con respecto, se lo voy a dejar marcada acá ambas, acá, acá y acá. Y la otra igual lo voy a marcar por encima de este nivel de aquí. Ahí. ¿Vale? Se las marqué, no es que tengan que colocar ahí así mismo el stop loss y el take profit. Ustedes vayan calculándolo según la estructura de mercado, pero esas son las dos entradas que tenemos para la jornada. Rupturas por encima de los 3.352 o rupturas por encima de 3.370 en este caso. Bueno, pasando a ver un poco de índices, el S&P 500 como siempre. La verdad es que hoy día jugó, no quiero decir un susto, pero sí el mercado en un momento pensé que no podía aguantar el nivel de los 5.500 y comenzó a sudar helado. En este caso, no tan así, pero sí fue algo que dije, uy, ¿por qué está cayendo? No está pasando nada. No entendía un poco el movimiento del mercado hasta que se recuperó. Bueno, niveles importantes que yo les mencionaba en la mañana, eran los 5.500 como nivel muy importantísimo para que el mercado recupere y siga manteniendo ese impulso alcista en este caso. Sobre 5.550 ya teníamos niveles interesantísimos como los 5.580 o incluso 5.620, que eran niveles ya que se posicionaban sobre este nivel de acá. Es importante entrar en el rango de 5.528, digamos, en el que se encuentra acá, 5.510 hasta 5.700. ¿Por qué? Porque es un rango en el cual el mercado estuvo aguantando bastante tiempo y consolidó bastante. Y obviamente hubieron más catalizadores negativos que hicieron caer justamente el mercado después. Esto fue, si no me equivoco, en marzo, sí. Llegó a niveles bastante buenos y luego empezaron las tarifas y todo el tema y empezó a caerse el mercado a pedazos. Bueno, la configuración en este caso sigue siendo completamente alcista, decir, altos cada vez más altos, si se dan cuenta, bajos también cada vez más altos, por ende estamos viendo una configuración cada vez más alcista y que nos puede estar dando ciertas certezas de llegar a estos niveles. Donde nosotros empezaríamos a pensar que el mercado ya se dio la vuelta y podríamos estar ante una eventual reversión o recuperación en B, superando el nivel de 5.700. ¿Por qué? Porque si superamos este nivel de 5.700, ya entramos en tierra derecha, es decir, superamos los últimos baches, en este caso, los últimos pisos que podríamos estar aguantando, pero tener en consideración que no podemos cantar victoria si no tenemos acuerdos y las cosas claras, tanto con Donald Trump, tanto con Xi Jinping y con la guerra, en este caso, que vamos a tener, o que estamos teniendo en este caso con Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Debemos recordar que lo que quiere lograr, en este caso, Estados Unidos o Donald Trump, es que China no sea aliado de la OTAN, ¿vale? Primero que todo, ¿vale? Si China, o sea, si Estados Unidos logra eso, primero va a tener que negociar la paz sí o sí entre la OTAN, Ucrania y van a tener que pedir la paz en este caso a Rusia, que es algo que hoy en día Zelensky no quiere, ¿vale? También Vladimir Putin ha dicho que él está dispuesto a tener paz, que no va a invadir completamente Ucrania, solamente que va a pelear por la zona que estaban peleando en el último tiempo, ¿vale? Entonces, si bien son temas que están fuera de nuestro alcance completamente, no vamos a poder tener ciertas certezas en el mercado si es que no tenemos solución de estos conflictos, ¿vale? Entonces, muy probablemente vamos a estar todo este 2025 con este tipo de problemática, pero cualquier luz positiva que salga, ya sea de un acuerdo de paz, ya sea de buenas conversaciones, ya sea de buenos contactos, de que sí están teniendo conversaciones, de bla, 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 siempre y cuando China no sea aliado de la Unión Europea,
en este caso, estaría completamente, bastante bien, ¿vale? También tener en consideración que Rusia parece estar mucho más dispuesta a la paz que los mismos ucranianos, así que puede ser un punto positivo también. Bueno, pasando al VIX, yo les comentaba y hice harto hincapié la semana pasada que necesitábamos que el VIX se posicione por debajo de 28 para tener certezas de movimientos alcistas en el mercado. Bueno, justamente eso fue lo que fue a suceder en este caso, el VIX cayendo muy drásticamente, pero si se dan cuenta, aún se encuentra por niveles de sobre 23 y después en niveles sobre 17, que son niveles que vamos viendo un poquito más adelante. Pero estos niveles que yo les estoy mostrando, estoy en un gráfico de 4 horas por eso. No, pero se ve bien ahí, no hay problema. Bueno, el gráfico de 23 es el rango en el que se encuentra, digámoslo de manera normal, entre 14 y el 23. Ese es el rango que serían como alzas o volatilidades normales. Ya sobre 23 hacia 28 empiezan a ser un poco volatilidades más fuertes y luego ya de 28 para arriba ya son volatilidades bastante fuertes. Entonces, para que tengamos aún movimientos más violentos al alza, deberíamos esperar todavía caídas del VIX por debajo de 23 para iniciar movimientos con más fuerza al alza en este caso, ¿vale? Debemos recordar, chiquillos, que el VIX es una ponderación que se saca por parte de la cobertura de las opciones. Es decir, si yo tengo y yo sé que el mercado va a caer, yo hago coberturas. ¿Cómo hago las coberturas? Con contratos de opciones. Entonces, al yo generar contratos de opciones a la baja, es decir, contratos put, porque el mercado va a caer y yo me cubro la baja, es decir, si el mercado cae, yo voy a ganar plata. Como hago opciones put a la baja, al hacer una mayor cantidad sabiendo que el mercado va a caer, esto se activa. Entonces, si yo tengo una mayor cantidad de opciones put, es decir, a la venta, el VIX comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando hay menor cantidad de opciones a la venta, es decir, hay más call, es decir, hay más órdenes de compra, esto comienza a disminuir porque esto lo que está midiendo, el VIX lo que está midiendo son las coberturas, es decir, cuántas coberturas se han hecho en un periodo de tiempo determinado, sabiendo que el mercado va a tener cierto movimiento. Es decir, si vemos un alza del VIX, muy probablemente vamos a ver una baja de la bolsa, ¿vale? Ténganlo en consideración. Bueno, déjenme anotar acá. Empresas que tenemos que ver, chiquillos. Spotify. Bueno, Spotify tenemos la ruptura acá clarísima y estamos esperando una expectativa de movimiento del 10%, lo cual nos llevaría hacia niveles de máximos históricos nuevamente. Hacia 657, el último máximo fue en 650, si no me equivoco, que se encuentra por acá, y nos llevaría incluso hacia máximos históricos, ¿vale? Así que es un muy, pero muy buen movimiento por parte de Spotify en caso que se dé alcista. ¿Vale? En lo personal, creo que los resultados vienen bastante buenos para Spotify, así que a aguantarla ahí a holdear. En cuanto a Netflix, NFLX, bueno, se las quería compartir netamente porque varios me agradecieron por tener Netflix en cartera. Es una empresa que la hemos recomendado hace mucho tiempo. Harta gente no confía en la empresa, pero la verdad es que siempre se lo he dicho. Netflix es líder en lo que viene siendo todo el tema de películas, series. No estoy diciendo que las demás compañías sean malas, pero Netflix es la que está más allá de la vanguardia. O sea, está creando series, por ejemplo, originales de Netflix. Y están haciendo como ciertas cosas que a mí son un poco éticamente no me gustan, pero por ejemplo, las producciones de Netflix están adaptadas completamente hoy en día a este cambio de dinamismo rápido. Es decir, como, es como si estuvieras viendo constantemente como un TikTok y estás como muy alerta a muchas cosas, muchos destellos, y como que te mantienen constantemente alerta. Eh, Retención de público espectacular, pero por eso cuando uno termina después de ver una serie o una película, como que uno que termina como agotadísimo, así como, como demasiado estímulo. Bueno, eso es parte de lo que hace Netflix un poco en cuanto a psicología en este caso, estar mirando cosas. Cosas que éticamente quizás a uno les pueden parecer o no, pero lo cierto, y hay que ver con esto, que es una de las pocas empresas que se está enfocando directamente en cómo la retención del público, en cómo mejorar, en cómo estar. Y esto no, o sea, no estoy hablando de que sea una de las pocas empresas, pero dentro de su rubro, es una de las pocas empresas que siempre presenta propuestas nuevas. O sea,
Luego viene HBO, luego viene Disney, pero la que está ahí a la vanguardia sacando nuevas películas, sacando nuevos top, bestseller y todo el tema, es Netflix en ese caso. Entonces, no hay un competidor a la par o que se le equipare directamente a Netflix. A mi parecer es una de las mejores empresas en, en cuanto a lo que se dedica, ¿vale? Bueno, y ahí va directamente la rentabilidad. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, este impulso completo, pongamos que parte de acá, todo este impulso completo, para ver hasta dónde podríamos llegar. Voy a medir desde aquí hasta aquí. Deberíamos tener acá. En 1160 y después 1280 niveles que nos da Fibonacci. Esos niveles podríamos estar buscando como take profit, como salida de ganancias. Recuerden, chicos, algo que los más antiguos quizás se les va a hacer un poco más de memoria. Los inversionistas ganan plata cuando el mercado está subiendo y hacen plata cuando el mercado está cayendo. Es decir, cuando yo tengo dips o cuchillos cayendo en este caso, espero que el cuchillo caiga, compro, hago la plata en este caso, pa, 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 y cuando estoy en máximos históricos, vendo mis acciones en caso de que quiera rentabilizar algo. Si usted va a largo plazo, bueno, no se preocupe, no hay problema con usted. Pero si tiene un portafolio también que es de corto plazo y también tiene acciones de Netflix, bueno, véndalas, ¿vale? Recuerde, 20 o 30% y para afuera, ¿vale? Esa es la regla acá. O sea, si usted tiene un 20% de rentabilidad de una compañía, un 30% de rentabilidad de una compañía, y no es portafolio a largo plazo, se vende y chao. No me interesa si la empresa posee un 50% o un 70%. A mí me interesa que la empresa me cumpla con lo que yo estoy buscando. Un 20 a 30% de rentabilidad. Si mi empresa me da eso, basta con que yo le achunte a 5 empresas que me hagan eso y ya tengo un 100% de rentabilidad. Entonces, ténganlo en consideración. No es difícil, ¿vale? Si usted está en máximo histórico, por ejemplo, con Netflix, y tiene el portafolio de corto plazo y ya le rentó un 10, un 20, un 30% de lo que usted haya definido, bueno, se vende y ya está. Es tu rentabilidad. Listo. Pasemos a ver Apple, chiquillos. APL. Apple, fuerte caída que tuvo por acá, muy parecido al gráfico del SP500. Tiene que recuperar zona de $219 por acción. No podemos hacer mucho por ahora. Está en muy buenos niveles, muy buenos precios, pero bastante castigada por el tema arancelario. Pasemos a trazar una diagonal, un rayo para que nos dé justamente donde se pueda dar esa ruptura. Sea bastante fea ahí la ruptura. Pero vamos a dejarlo por ahí, porque es lo que corresponde. Vamos a ver cómo se comporta esto. ¿Qué más tenemos por acá? Apple, Nvidia. Tengo una lista con la cual les voy mostrando qué empresas son las que estoy buscando por aquí. Bueno, Nvidia. Nvidia todavía se encuentra en el nivel sobre los $100 por acción. Todavía no supera la diagonal que tenemos acá. Si trazamos la diagonal que tenemos por aquí, tampoco la va a superar, así que no podemos hacer mucho tampoco, pero se encuentra ahí, luchando todavía Nvidia, bastante castigada y golpeada por lo que viene siendo estas tarifas arancelarias. No podemos hacer mucho en lo personal, ya compré bastante en 90, en 100, así que no estoy haciendo compra en estos momentos. A la espera solamente de sus resultados, a ver qué nos pueden entregar y decir. Es importante que recupere los 110 y luego ya los 120 para irnos nuevamente al alza, ¿vale? No puedo decirle mucho más de Nvidia, dado que es lo que se está esperando justamente de esa compañía, que suba. No podemos esperar nada más de eso. En cuanto a Sofi, Sofi importante, bueno, importante empresa. Yo aquí la tengo marcada en un gráfico de 4 horas, pero vamos a acercarla acá. Empresa con la cual nos dio mucha rentabilidad el año pasado. Ha sido bastante castigada este último tiempo. Pero miren, tiene esta ruptura de la diagonal. En primer nivel que tiene que ir a superar en cuanto a línea horizontal viene siendo en este caso los 13,99, casi los 14, pónganle por ahí. Y podríamos llegar incluso hasta los 18. Tenemos ruptura, primer indicio, mañana entrega resultados. Recuerden que la expectativa de movimiento es de un 10%, es decir, podríamos ir a buscar un 10% por ahí. Ahí está, un 3, un 30, Dios. Acá nomás, podríamos ir a buscar 14, ¿vale? Eso es lo que podría subir mañana Sofi en este caso. Otra empresa que entrega resultados esta semana, Coca-Cola, empresa que tengo también en un portafolio de largo plazo. Han servido como activo refugio este último tiempo, tanto McDonald's como Coca-Cola, muy buenas empresas. Se ve la ruptura por acá, mercado continúa subiendo sin ningún problema, ¿vale? Llegó a máximos históricos,
pero no ha tenido consolidación del movimiento alcista en este caso. Así que nada que decir con Coca-Cola, seguir dentro de la compañía sin ningún problema. A mí por lo menos es una de las empresas que más me gusta comprar. Siento que es una compañía que pueden pasar terremotos, pandemia, tsunami, lo que sea, pero es una compañía que siempre va a estar ahí. Por lo menos mientras el mundo no se acabe, obviamente, pero bueno. ¿Qué otra empresa tenemos por acá? Ya, otra que tenemos por acá es Visa y Meta. Voy a pasar a revisar también lo que ustedes me están pidiendo. Ahí está, miren. Visa aún no logra, miren, aún no logra romper Visa, pero está ya a punto de romper la diagonal para iniciar ya movimientos alcistas. Yo siempre le he comentado que los resultados son un poco de azar, un poco de lotería. Hay algunas empresas que, a ver, como en todo lugar, no todo es azar, no todo es lotería, pero hay empresas que sí de repente tengan resultados que son más seguros. Por ejemplo, en mi caso, creo que tanto Spotify como Netflix son empresas que van a entregar resultados financieros bastante buenos. Bueno, Netflix ya lo hizo y en su momento también lo habíamos dicho. Eh, También en este caso Spotify creo que va a entregar resultados financieros bastante buenos. Así que bueno, veremos cómo sale eso. Visa es una empresa que también creo que va a entregar resultados financieros buenos. Todas las empresas financieras, estamos hablando de bancos, tanto como Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, entregó resultados bastante buenos y no veo por qué Visa no vaya por el mismo camino, dado que es un rubro muy, pero muy similar. Bueno, eso con respecto a estas compañías, chiquillos. Voy a pasar a revisar aquí sus comentarios, el que me están pidiendo. Vamos a Spotify, no me dice Marco, muy bien. Con tanto estómago que he hecho en estos últimos meses, ya nada me afecta. Puedes ver HIMS, vamos a ver HIMS y Reddit, que me están pidiendo por acá. HIMS, HIMS, Reddit. Vamos a ver acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, creo que HIMS tiene entrada. Se está dando entrada, por lo menos acá. Miren, aquí, por lo menos lo que estoy viendo acá. Si vamos. Si queremos ser quisquillosos, podríamos tener una ruptura acá de diagonal. No sé qué tanto valor tenga la diagonal, si la trazamos un poquito más arriba, puede ser que sí. Ah, miren, ahí tiene un poquito más de peso. Es importante que por lo menos tengamos tres picos en los cuales se va a tocar esta diagonal, para que tengamos esa validez de tres soportes previos. Mientras más soportes, o sea, mientras más picos haga el mercado en esta diagonal, como que más se valida. Eso quiere decir como que más fuerza tiene, más validez tiene. Las rupturas por lo general son más violentas. Podría ser eventual entrada en HIMSS, chiquillos, acá. Bueno, para el que quiera entrar y aventurarse entre 28 y 32 puede sacar una rentabilidad considerable. ¿Cuánto creo? ¿Un 10%? Más, un 24% puede sacar acá. Entre 28 y 34, para una pasada corta, ¿vale? ¿Por qué les menciono esto? Porque no me atrevería a decirles que sí va a comenzar a subir, por ejemplo, sobre 34, teniendo en consideración que tuvimos una ruptura recién que no ha consolidado el movimiento, si nos vamos a dar cuenta en un gráfico de 4 horas más cercano. Tenemos ruptura, pero el movimiento no se consolida al alza. Todavía se encuentra por sobre la diagonal en este caso, pero aún no tenemos ni tendencia por encima de la media móvil acá, ni todavía tendencia a largo plazo en una media móvil de 200 periodos. Solo estamos sobre la media móvil de 9 periodos que nos va a ir ayudando en este caso para entrar en tendencia, pero en caso de quieran entrar, como les mencioné, tomar la posición desde los 28 hasta los 34 o 33 en este caso. Sería una rentabilidad del 20%. En caso de que quieran tomarla, puede ser bastante interesante. Si ya después quieres seguir para arriba, no hay problema, pero ahí para que lo tengan en consideración. HIMS y Reddit, RDDT, me pidieron también, vamos a ver Reddit. Bueno, Reddit está en tendencia. Está en tendencia. En este caso, si se dan cuenta, hace ya varios, no sé si decirlo días, pero sí varios días yo diría. Ya en este caso en tendencia alcista, sobre la media móvil de 9 periodos, lo cual te indica tendencia, y no solamente es un día, sino que hace varios. Y en este caso también la diagonal, o perdón, la media móvil de 200 periodos aún por debajo, por encima del precio en este caso. Así que primero deberíamos estar llegando a estos niveles de acá, luego deberíamos tener este, son los 154, luego acá arriba tenemos los 170 aproximadamente, que vendrían siendo los primeros niveles donde deberíamos tener ya esta reversión del precio, ¿vale? Si bien, espérenme. Si bien haber posicionado sobre 100 es bastante importante, creo que aún no podíamos cantar victoria de que se está devolviendo a sus nuevos máximos y todo el tema.
creo que ahí podríamos cantar victoria siempre y cuando nos posicionemos sobre primero 150 y ya si estamos sobre 180 estamos al lado de los nuevos máximos. Así que creo que si logramos llegar a 150 sin problema, la reversa ya puede ser más que probable en este caso. Así que quiero dejarle eso como antesala. No sé si qué más me pidieron por acá. Amazon, Amazon. Aquí está. Bueno, Amazon creo que se lo había comentado la semana pasada, si no me equivoco, chiquillos, la ruptura que estaba teniendo acá. De hecho, la diagonal por lo que estaba trazada aquí, la diagonal que teníamos acá. Así que lo mismo, si se dan cuenta, a ver, no es como, no es que va a ser así siempre, pero por lo general, siempre digo lo mismo, por lo general cuando ciertas empresas como que están posicionadas de la misma manera, es decir, buscando ciertas caídas o rebotando, por lo general van a ver más que se encuentren en la misma posición. Y hoy día no me he encontrado con varias. Así Hims, por ejemplo, Spotify, Netflix, que tienen como la misma estructura, si se dan cuenta, rupturas de diagonales y luego van a recuperar ciertos niveles. A diferencia de cuando estamos en un mercado alcista y la diagonal, por ejemplo, se da, no sé, por ejemplo acá y ahí tenemos la diagonal, se da con más fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos sobre media móvil de 200 periodos, sobre media móvil de 9 y 20 periodos y tenemos todo el fundamento detrás. En este caso, si bien tenemos mucho fundamento detrás, no estamos en tendencia alcista y venimos, no quiero decir de una crisis, pero sí de un movimiento bajista muy violento y donde todavía no tenemos certezas económicas ni geopolíticas de lo que va a pasar más adelante. Entonces, no podemos cantar victoria. Si va a entrar, hágalo con bastante cuidado, y yo le diría un poco de paciencia incluso, porque el mercado va a estar un poco volátil, quizás no va a entrar los precios que usted quiera entrar, pero sí tenga mucho cuidado. Recuerden que las entregas de resultados por lo general son, vienen a ser cierto, una especie de lotería. Hay empresas que no, en este caso Amazon, por ejemplo, Spotify, Netflix, como les mencionaba, son empresas que por lo general no van a hacer ciertas loterías, pero siempre van a tener volatilidad en el mercado, ¿vale? Eh, Eso, chicos, creo que no se me queda nada más en el tintero. ¿No? Creo que no. No. Ya pues, chicos. Coméntenme qué tal les pareció la reunión. Un poco larga, un poco latera. Sé que estas reuniones que son directamente con ustedes son un poco más densas porque tienen mayor conocimiento y todo el tema, y eso me gusta. Me gusta explicar también con mayor determinación las cosas. Así que, así que eso, pues, chiquillos. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? ¿Estuvo bueno, todo clarito? Buenísimo, muy buena la reunión, como siempre, crack. Muy buena reunión. Gracias, chiquillos. Muchas gracias a todos los que están ahí escribiendo, dejando su comentario. Gracias a todos. Dejar una historia aquí para... Muchas gracias, chiquillos, a los que se conectaron el día de hoy. La próxima semana, como les digo, reunión que se va a hacer en YouTube. Y recuerden, el día miércoles a las 21 horas vamos a estar junto a un inversionario que es el que ustedes han visto que opera oro. Vamos a estar ahí con él explicando mi estrategia, con la que opero yo, que es la que está en los cursos, explicándoles también ciertas de estas rupturas diagonales, rupturas horizontales, rupturas que vamos a ver en un minuto también para operar, por ejemplo, Nasdaq, para estar operando oro, para operar dólar peso y obviamente la estrategia que va a explicarnos el inversionario que está ganando bastante ahí con el orito. Así que no es algo en lo cual nosotros vamos a estar como revelándoles secretos ni nada por el estilo, sino que netamente lo que estamos haciendo, ustedes se han dado cuenta que hemos ganado y hemos perdido, no va a ser todo 100% de efectividad, pero es súper importante que ustedes sepan manejar tanto el interés compuesto como el orden dentro de sus operaciones y tener esta estrategia clara, es decir, definir un porcentaje de ganancia diario, un porcentaje de trade diario o directamente una cuota mensual o semanal que ustedes se vayan fijando y luego de ahí se van saliendo, ¿vale? Entonces son cosas que hay que irlas repasando, estudiando, y sé que más de alguno les va a ayudar a refrescar la memoria. Así que eso, nos vemos el día miércoles nuevamente. Le íbamos a hacer el día jueves, pero sabíamos que era festivo, así que el día miércoles puede ser más asistencia. Así que eso, pues, chicos, que estén muy pero muy bien, que tengan excelente semana. Espero haberlos dejado con mucha información, nutridos con toda la información que se viene esta semanita, y nos estamos viendo. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí presentes.